La cadena perpetua está reservada para los hombres con acciones más atroces y egoístas. Esta es una medida que se utiliza como alternativa a la pena capital, aunque algunos estados de Norteamérica todavía aplican la inyección letal, pues creen firmemente que hay individuos que no pueden reformarse y volver a la sociedad. Y creo que en parte esto puede ser cierto. Una vez que alguien es capaz de terminar con la vida de otro ser humano, también está eliminando una parte de sí misma, una parte fundamental. Ahora, hay personas que son capaces de desatar el infierno en la tierra, un infierno personal para las víctimas desdichadas. El siguiente hombre podría ser considerado como el verdadero anticristo por algunas personas, pues por más de 10 años no trajo más que miedo y miseria por donde caminaba, actuando impunemente, dando rienda suelta a todos y cada uno de sus deseos inhumanos. Este es el misterio del Golden State. Citando a Ted Bundy, la sociedad quiere creer que puede identificar a la gente mala o aquella que hace daño, pero esto no es práctico. No existen los estereotipos. Esta frase puede acoplarse de manera perfecta al siguiente caso: Joseph James DeAngelo. Nació el 8 de noviembre de 1945 en la ciudad de Bath en Nueva York. El mayor de 4 hermanos, hijo de Joseph DeAngelo Sr. y de Caitlin Bosanko. De acuerdo a varias fuentes, uno de los primeros eventos traumáticos de Joseph ocurrió cuando él tenía aproximadamente 9 o 10 años. En una ocasión en la que su padre salió del país en una misión militar, fue testigo de cómo 2 hombres se aprovecharon de su hermana menor. Desde pequeño su familia solía mudarse mucho y una vez que parecieron establecerse en Sacramento, esto en California, el pequeño Joseph asistió a 2 escuelas distintas, por lo que nunca pudo crear lazos con muchas personas. En septiembre del 64 tuvo la idea de ser como su padre, por lo que se alistó en el ejército naval. Para su desgracia o fortuna, como lo quieras ver, la guerra de Vietnam había explotado, por lo que fue enviado por más de 22 meses como controlador de cruceros. Después de regresar de Vietnam con honores, siguió estudiando, ahora con la idea de convertirse en policía. En 1970 conoció a la que en ese entonces sería el amor de su vida, Bonnie Jean. Pero, aunque estuvieron comprometidos, nunca se casaron, pues Joseph era muy violento y agresivo. En una ocasión de cólera, le apuntó con una arma en la cabeza para forzarla a casarse con él. Ella lo dejó de inmediato. Esto claramente enojó demasiado a DeAngelo, hasta el punto en el que cuando comenzó su carrera delictiva, le gritó a una de sus víctimas, de la cual se aprovechó: "Te odio, Bonnie". Después de que rompió con Bonnie, entró a la Universidad de California con el fin de obtener un título en justicia criminal. Aquí ya podemos ver un patrón en su vida. Siempre estuvo interesado en el cuerpo policial y el ejército. Lo más probable es que desde niño tomara a su figura paterna como el modelo a seguir, una especie de prototipo de lo que un hombre debía ser. Como te dije, durante este tiempo Joseph estuvo estudiando cada vez más para convertirse en un mejor policía.
Entre los meses de mayo a agosto de 1976, trabajó en una unidad especial antirrobo, en donde fue considerado como la oveja negra de la unidad debido a lo ambicioso que era en su labor por resolver los casos. Aquí es en donde seguramente agarró sus mañas de ladrón, pues en esta época comenzó su carrera delictiva, en donde se hacía llamar Visalia Ransacker o el saqueador de Visalia. Lo más curioso de esto es que una vez que fue ascendido a sargento de departamento, vivía una doble vida, pues muchos de los casos que llegaban a su oficina eran perpetrados por él mismo. Esta es una de las muchas personalidades, por así decirlo, que tenía Joseph durante sus crímenes. Déjame ahora te cuento de esta etapa. El modus operandi del saqueador de Visalia era simplemente merodeador por vecindario y adentrarse a casas para destruir el interior y robar objetos personales de realmente muy poco valor monetario. Nunca robaba las cosas más caras de una casa. Desde aquí podemos ver cómo el acto del hurto estaba más encaminado a una satisfacción personal. Él quería generar una dosis de adrenalina más que beneficiarse monetariamente. Parte de sus trucos durante esta época era colocarse artículos de emergencia, cosas como botellas o platos en las estanterías y ventanas de la casa. Esto con el fin de alertar si alguien entraba al domicilio en cualquier momento. Fue una de las técnicas que desarrollaría de forma más eficiente una vez que sus crímenes subieron a abusos. Para 1974 la policía ya había intensificado la búsqueda sin percatarse de que todo este tiempo estaba ahí mismo con ellos. Algo curioso es que en este tiempo se sospechaba que el saqueador de Visalia era también el perpetrador de quitar vidas y abusar. En septiembre de 1975, cuando intentaba secuestrar a una menor, terminó accionando su arma y acabando con el padre del adolescente que solo trataba de impedir que no se llevaran a su hija. Y según la policía, la última actividad delictiva del saqueador fue en diciembre de ese mismo año. Ese día estaban a punto de atraparlo, pues un detective que merodeaba por la zona del vecindario detectó una actividad sospechosa, a lo que le dijo que se detuviera. Una vez que Joseph fingió rendirse, rápidamente sacó su arma y le disparó al detective McGowan y se dio a la fuga. Afortunadamente, la bala solo impactó en la lámpara del bolsillo que tenía. McGowan tiempo después testificó y dio a la policía una descripción del sospechoso. Aquí te voy a estar dejando el boceto hecho por las autoridades y la foto de Joseph una vez que fue aprehendido muchos años después. El detective lo describió como alguien con una cara de bebé. Después de este evento, se dio una transformación en el modus operandi de Angelo, pero todo para lo peor. En junio de 1976, sus ataques se hicieron presentes ahora en California. El primero se dio en un lugar llamado Rancho Córdoba a eso de las 4 de la mañana. Ahora, el modo de actuar de Angelo se centraba en acechar los vecindarios de clase media una vez que la noche comenzaba. Buscaba casas en donde habitaran mujeres, ya sean divorciadas o solas, y que las viviendas se localizaran en un lugar abierto, esto para poder huir de forma más rápida después de haber cometido el hecho. Hay que tener en cuenta que como pasó casi toda su vida estudiando para ser un oficial de policía, estaba bastante seguro de cómo proceder para evitar ser atrapado, además de que nunca sospecharían de un policía. E incluso yo me atrevería a decir que Vietnam solo atribuyó a que regresara aún más loco, pues hay muchos testimonios de héroes de esta guerra que dan fe de que la gente regresaba totalmente enajenada, normalizando la violencia que veían día con día.
Durante todo este tiempo en el que cometía sus crímenes, estaba trabajando para la policía de California. En estos años de abusos por todos lados, las descripciones de las víctimas decían que era un sujeto de ropa oscura, que portaba un pasamontañas y que tenía armas en la cintura. De hecho, los retratos dibujados que hay son bastante acertados. Luego de que las autoridades ya tenían más de 15 reportes de agresiones por todo el área de Sacramento, comenzó un estado de pánico después de que el perpetrador con frecuencia usaba un teléfono público para llamar a sus futuras víctimas y avisarles de lo que iba a cometer. Los sheriffs del lugar aumentaron la vigilancia de todos los vecindarios en su afán de poder atrapar al maníaco que estaba amenazando y atacando. Incluso muchos civiles crearon rondines vecinales para protegerse. Sin embargo, el violador del área este estaba muy lejos de detenerse. En una ocasión logró burlar la seguridad de una casa altamente protegida y a partir de aquí la policía se dio cuenta que se trataba de alguien altamente capacitado, por lo que en una medida desesperada por atraparlo decidieron aumentar la recompensa por su captura de $10,000 a $15,000. Y su comportamiento de igual manera siguió escalando hasta que el 2 de febrero del 78 cometió su primer homicidio. Brian y Katie Marjorie eran una pareja con mucho futuro, pues eran bastante jóvenes. Brian era un policía militar y su esposa una ama de casa. Esa noche estaban paseando a su mascota por un parque cerca de Rancho Córdoba, sí, cerca de donde se habían presentado otros crímenes de DeAngelo. Lo que pasó es que mientras ellos caminaban, el atacante llegó e intentó amenazar a la pareja. Luego de una pequeña confrontación, intentaron huir, por lo que Joseph les disparó fríamente. De inmediato, la policía sospechó que lo más probable es que se tratara del mismo sujeto que ellos llevaban tiempo buscando. Esto debido a la proximidad de los ataques en el área. Aproximadamente de agosto de 1976 a julio del 79, cuando DeAngelo fue arrestado y despedido de la fuerza policial después de robar un martillo, curiosamente los ataques se detuvieron. Es este dato el que hace que se refuerce la idea de que se trataba del mismo individuo durante todos estos años. Luego de este tiempo se le conoció como el merodeador nocturno original. Esto debido a que Richard Ramírez lamentablemente fue más famoso que él, por lo que se quedó con el apodo. En 1979, DeAngelo se mudó al sur de California, en donde continuó terminando y abusando de víctimas. La verdad es que es casi imposible querer mencionar todos y cada uno de los ataques que llevó a cabo durante este tiempo. Por una parte, porque incluso hoy en día no se tiene un número exacto, y por otra parte porque este video se haría demasiado largo si me pongo a nombrarte todas las víctimas. Lo que sí te puedo decir es que llevó cada uno de sus actos de la manera más brutal e inimaginable posible. El último crimen del Golden State Killer fue en mayo del 86, cuando ató, abusó y golpeó, acabando con la vida de una joven de solamente 18 años. Luego de esto se esfumó y no se supo nada más de él. Desde el punto de vista de los investigadores, había detectives que sí lograron vincular los hechos, los homicidios, pero muchos otros no creían que fuera obra de un mismo sujeto, ya que el modus operandi a lo largo de todos estos años había cambiado de manera muy abrupta. Toda esta información que te estoy comentando en este pequeño video está de forma bastante digerible, porque imagínate el miedo y la inseguridad que vivió la ciudad de California durante todos estos años. DeAngelo gozó de una impunidad por más de 30 años hasta que finalmente sería arrestado el 25 de abril del 2018
Y la verdad es que ya nadie esperaba la aprehensión de este maniático, pues estaba archivado el caso por completo, lo tenían en el congelador. Pero esto se dio gracias a la tecnología y el estudio de ADN. Joseph ya tenía una vida como mecánico y vivía con su nieta en Citrus High, cerca de la capital de California. Hasta que un buen día la policía tocó a su puerta luego de que la base de datos de ADN hiciera un match con la evidencia de más de 30 años dejada en la escena del crimen. El día en que lo detuvieron, DeAngelo estaba muy sorprendido, y esto lo sé porque se lo dijo al sheriff Scott Jones. Y una vez que fue llevado a la corte para su juicio, el fiscal Tony Rakaukas mencionó esto al respecto. Las autoridades han llamado a Joseph James DeAngelo de muchas maneras: el violador de la zona este, el saqueador de Visalia, el merodeador nocturno original y el Golden State Killer. Pero hoy nos da gusto llamarlo como el acusado. Es impresionante ver el antes y el después de Joseph. En las fotos de la corte podemos verlo ya como un individuo enfermo y viejo en esa silla de ruedas. Pero hay gente que asegura que no era más que una forma de transmitir una idea de inferioridad o de debilidad, pero la realidad era que todavía podía realizar actividades físicas demandantes. Pero aquí lo importante no es si podía caminar o no, sino los hechos objetivos. Aquel hombre demacrado y viejo asesinó a más de 13 personas, realizó más de 50 abusos y robó más de 100 casas durante los años de 1973 hasta 1986. Por lo que a mí respecta, ese hombre debió de ser enviado a la silla, pero gracias a que declaró por todos sus crímenes, se le dio la cadena perpetua. Si te gustó este misterio, no olvides que ahora estoy subiendo videos de lunes a jueves en mi canal principal, y en el de Mystery Pepe lo subo los martes, pero en inglés. Ahora también te voy a estar subiendo algunos clips a Facebook, y pues sígueme en Instagram, donde también te subo historias. Y nos vemos en el próximo misterio.